Este musical fue una experiencia más o menos particular, porque a diferencia de otros que he visto, no tenía idea realmente, o sea, como qué esperar de este musical, o sea, normalmente, o sea, conozco las canciones, las he escuchado de repente o activamente, o sea, y les presto atención y sé de qué trata la obra, o conozco el material fuente del que deriva el musical y no sé qué van a hacer ahora, pero tengo una referencia como lo suficientemente amplia um, para tener idea hacia dónde va a ir todo. Y digo, en este caso sabía que el musical tiene una adaptación cinematográfica, pero jamás la he visto. Am, Sé que a diferencia, o sea, de otros musicales que no tienen traducciones, o sea, esta tiene por lo menos versión en inglés, versión en español y, o sea, también por el título, o sea, me recordaba una o dos religiones por lo menos. Pero aún así era como, bueno, exactamente, o sea, qué es lo que voy a ver, o sea, qué puedo esperar, o dónde empieza la historia, dónde termina, o sea, am, entonces, por un lado, o sea, digo, muchas también obras teatrales, justamente, o sea, también así, así se experimentan, ¿no? O sea, no tienes idea, no has escuchado tal vez más que el título, o sea, antes de ver la obra, y eso es todo, ¿no? O sea, y nunca has leído el libreto, o sea, ni mucho más que eso. Entonces, pero supongo que comparado, o sea, con otras experiencias de teatro musical, o sea, esta se sintió justamente como, ok, un poco aparte de esas otras, o sea, que he visto. Am, y, wow, tuvo por lo menos un problema muy grande esta, por lo menos, o sea, la función que yo atendí. Am, Porque hubo problemas de audio. Y wow, o sea, siento que eso es pésimo, o sea, es malísimo, o sea, que una obra, o sea, tenga una obra musical, además, tenga problemas de audio, o sea, debería ser muchísimo tu prioridad que el público pueda escuchar las canciones, las voces, la instrumentación, o sea, que puedan entender la obra, o sea, porque mucho de la experiencia, o sea, de un musical justamente viene en las canciones. Puede haber diálogos, por supuesto, puede seguir la acción a través de, o sea, el trazo de los actores, la escenografía, o sea, iluminación, o otros elementos, o sea, que pueden estar bien realizados, pero... O sea, si no escuchas la letra es como, ok, o sea, veo que están enojados, veo que están felices, o sea, pero pierdes muchísimo, o sea, del discurso, pierdes, creo, o sea, también, o sea, muchísimo de la experiencia de la obra, o sea, o las frases que puedan estar incorporadas dentro de la letra o fuera de la letra. Um, y siento que puedes ver, o sea, como mucho del espectáculo también. O sea, creo que puede ser agradable, o sea, ver una obra de teatro así, o sea, si ves una ópera sin subtítulos, o sea, no, o sea, probablemente no pienses que la ópera fue mala, ¿no? O sea, por no entenderla, pero justamente, o sea, cuánto más sumas también, o sea, a la experiencia cuando entiendes, o sea, lo que los personajes están expresando de manera explícita. Entonces, digo, salvo como por estas, o sea, como por esta idea, o sea, como de experiencias diferentes, o sea, que puede ser intencional. En este caso, o sea, creo que realmente, o sea, es un factor muy en contra de esta obra. Porque además, a diferencia de otras obras que a veces se presentan, como vienen justamente, o sea, en otros idiomas,
tienen subtítulos, o sea, hay proyección de qué es lo que dicen los personajes y no siempre es la mejor traducción, también puede tener problemas, pero en este caso no había, o sea, porque el musical estaba traducido, entonces no vieron la necesidad, digo, a menos de que también eso haya sido un fallo, pero no había proyección, o sea, de nada, o sea, de las canciones. Entonces, o sea, no escuchabas, pero tampoco no podías, o sea, como voltear a leer para poder más o menos, o sea, captar lo que decían los personajes. Entonces, de nuevo, o sea, tienes otros elementos en la obra que te permiten, o sea, más o menos distinguir como hacia dónde va la historia o qué están experimentando los personajes, pero sí es especialmente también problemático porque creo que entonces, o sea, inviertes mucha más atención y no sé cómo llamarlo, o sea, como recursos cognitivos, tal vez, en tratar, o sea, de descifrar qué es lo que dicen los personajes, tratas de escuchar, tratas, o sea, como de esto me sonó a tal cosa, y no es necesariamente, o sea, como un proceso completamente consciente, pero siento que eso también, o sea, te distrae de poder admirar, o sea, otros elementos como la luz, o los colores, o la coreografía, o sea, es como de, no, a ver, es que, ¿qué dijo? O sea, entonces... digo, puedes también como aceptarlo y decir, ya, o sea, voy a ver como lo que sí puedo ver, lo que sí puedo captar, pero también como que te distrae de otros elementos, o sea, debes, creo, o sea, como prestar atención a la obra, deberías prestar atención a la letra, pero creo que no debería como arrebatarte tampoco, o sea, atención de otros elementos que integran, o sea, y que también... O sea, que también, o sea, son parte de la obra, ¿no? O sea, que es parte de la experiencia. No estás solamente leyendo las canciones, no estás nada más escuchando en la radio o en una aplicación. O sea, justamente, o sea, tienes como todo esto que deberías, creo, o sea, ser capaz, o sea, de apreciar por lo menos, o sea, en un nivel de cuánta atención, o sea, le puedes dar, ¿no? O sea, como que si está este otro problema justamente, como que siento que, no sé, o sea, es como si las luces fallaran, o sea, y solamente una funciona, y no se mueve, y ok, o sea, hay cambios y hay cosas, o sea, como en el resto del escenario, pero está todo oscuro, y solamente puedes ver, o sea, como lo que puede alumbrar esta única lámpara, ¿no? Y entonces, o sea, como que tu atención la diriges ahí, pero te pierdes, o sea, como de todo lo demás que también debería estar iluminado, pero por fallas no lo está. Entonces, muy mal, o sea, qué desagradable, o sea, y qué vergonzoso creo también a nivel profesional. Am, Especialmente porque esta obra, o sea, la veo en su último fin de semana. Entonces, y digo, de ahí también tiene tour, tiene otras funciones, pero su último fin de semana en ese teatro, o sea, digo, no debería haber, o sea, errores, porque se supone que hay ensayos, hay pruebas de audio, hay pruebas, o sea, como de, ok, el volumen, que funcionen los micrófonos, que, etcétera. Pero ok, o sea, si es una producción como llega a ver a veces, o sea, producciones extranjeras por primera vez en un teatro, o sea, de un país que no es el tuyo, o sea, y con un equipo que a lo mejor no es el que estás acostumbrado a manejar, puede llegar, o sea, a haber errores, faltas de sincronización, etcétera. Pero, o sea, como que si hay una función y una segunda y una tercera y una cuarta y una quinta y una sexta y una séptima, o sea, y más funciones, debes como acostumbrarte a hacer ese mismo trabajo. O sea, y ya sabes como, ok, no es este botón, es este otro. Tengo que entrar antes, o sea, no cuando pensaba porque a lo mejor tiene un delay o porque, no sé, o sea, pero aprendes cómo manejar, o sea, ese equipo. Y siento que ya para la última función, o sea, debería estar como súper bien manejado. O sea, esto lo hubiera esperado tal vez, o sea, en la primera o segunda función o en el primer fin de semana. O sea, no en el último, no manches. O sea, han estado trabajando así todo este tiempo o solo de repente ese día trabajaron mal.
¿no? O sea, pero es especialmente, o sea, como desagradable, porque se supone que son profesionales, ¿no? O sea, y llegas y descubres que son profesionales que trabajan muy mal. Y que aún así te cobran, o sea, lo que sospechas, o sea, sería como si trabajaran muy bien. O sea, de hecho, otras obras que he visto en el mismo teatro, que vienen del extranjero, o sea, son más baratas, no mucho más baratas, pero son más baratas y trabajan mejor. Entonces, ¿por qué cobras mal por un trabajo mal hecho? ¿No? O sea, ni siquiera como peor, o sea, mal hecho, o sea, porque otras obras están bien, o sea, y esto está mal, ¿no? Entonces, digo, eso también, o sea, creo que demerita muchísimo, muchísimo, o sea, la experiencia, ¿sabes? Pues sí, o sea, digo, cualquier cosa, o sea, un platillo, una hamburguesa, o sea, pues no sé, no, o sea, no esté cocinada, o sea, que la comes congelada, o sea, y te la cobran, o sea, como si estuviera bien, ¿no? O sea, y te la cobran más cara que otras hamburguesas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, digo, muy mal, obviamente esto motiva mucho, o sea, también como de vean cine nacional, obras nacionales, porque bueno, o sea, digo, también, o sea, cuando compara, obviamente no todos trabajan así, pero pero también, o sea, se convierte como pues en un factor, o sea, eh, como generador, o sea, de prejuicio, ¿no? De, ok, quiero ver otra obra, o sea, y resulta que está hecha por las mismas personas y es igual de caro, ¿no? O sea, o algunas de las mismas personas y es igual de caro, o en el mismo teatro por otras personas y es igual de caro, y es como, o sea, sabes, también como que no siento, o sea, más confianza de ver ni siquiera, o sea, como pues, bueno, o sea, obviamente, ¿no? O sea, decir la misma obra una segunda función, ahí tendría, supongo, más sentido, pero, en fin, es algo que le restó, o sea, muchísimo a esta producción. Espero que les importe, o sea, algo de su trabajo. Obviamente no sé, tampoco no puedo hablar, o sea, por el 100%, o sea, de cualquier, o sea, otra experiencia teatral, o sea, porque bueno, de una función a la que yo fui, tal vez justamente hubo otra que salió peor que esta que acabo de experimentar, o sea, pero bueno, como no fue mi experiencia mala, o sea, en esa ocasión, o sea, pues ya no me enteré, o sea, o no la comento, ¿no? O sea, y justamente la que a mí me tocó fue una buena, entonces tal vez todas las demás estuvieron excelentes, o sea, y esta fue la única extremadamente, o sea, desagradable. Otros, o sea, actores, o sea, cantan bien, o sea, luces estuvieron bien, escenografía, los bailarines, ¿no? O sea, pero wow, o sea, si te pierdes si el audio está mal en una obra musical, o sea, eso lo quita, o sea, mucho, mucho, o sea, mucho, no perdió poco esta cosa. Entonces, no es como de, ay, le faltó el vestuario a fulano de tal, es como, bueno, pues ya, o sea, mucho, ¿no? O sea, muy mala por lo menos esta función, si no esta obra. Eh, entonces, me pregunto, o sea, cómo les habrá ido pues, a otros que fueron, ¿no? Me pregunto si a alguien le importará, o sea, también en esta obra, o sea, dirá como de, ay, lo hicimos muy bien otra vez, o sea, no sé. Pero, en fin, digo, muchos sí lo hicieron, o sea, muy bien, pero bueno, o sea, también sería como pues el trabajo en conjunto, o sea, bueno, no sé. En fin. Uh, Digo, salvo esos problemas, que creo que se corrigieron, además, la segunda mitad de la obra, después del intermedio. Entonces, sí es, o sea, como tener un mal audio la primera mitad. El audio era como si, de hecho no estaba completamente seguro, o sea, si el problema era que los cantantes, o sea, tal vez cantaban muy fuerte y era como, o sea, reventaban los micrófonos como de este micrófono no está hecho, o sea, para ese tipo de voz o no tan cerca, o sea, tal vez tenían que separarlos más de los micrófonos, colocar, o sea, micrófonos distintos, o sea, para que no hubiera ese problema o sea, si era un problema de la voz, si era un problema de los micrófonos o si era un problema de las bocinas. O sea, que igual de alguna forma era como, ok, o sea, la bocina puede reproducir, o sea, el volumen así de alto, pero así de alto, o sea, ya está distorsionado.
y ya no se entiende, o sea, tan claro. Entonces mejor, o sea, ponerlo más bajito y que, ok, o sea, no es como el mega sonido, o sea, que quieres, pero por lo menos es un sonido claro que también deberías querer y querer más que un volumen alto que no se entiende. Entonces, pero bueno, alguien decidió dejar, o sea, 50% de la obra mal y el otro 50% un poco mejor. También llegó a tener, o sea, algunos problemas por ahí, creo que sobre todo, o sea, con los coros, pero ya estaba, o sea, como mucho más clara la letra. Entonces, pues no sé, nunca he visto, o sea, una película así que 50%, o sea, la pongan así como todas y ya después bien, pero wow, o sea, especialmente también, o sea, cuando es como tu introducción a una obra, o sea, pues, este, obviamente, o sea, digo, puedes ver otras puestas en escena y así, pero otras actuaciones de la obra, pero, mm, en fin. Parece que fue, o sea, como si un error técnico, o sea, porque además, digo, no era tampoco, o sea, mi inclinación pensar en que fueron, o sea, que fue un problema de los actores, porque de nuevo, o sea, en su último fin de semana, esperaría que los actores ya saben, o sea, en qué volumen cantar, o sea, entonces también, o sea, dependiendo de la acústica del lugar, o sea, a lo mejor es como, ok, o sea, yo cantante puedo, o sea, mi voz da para, o sea, una intensidad enorme, pero, o sea, si se va a escuchar mal y no podemos solucionarlo de manera técnica, es como, ok, yo director, o sea, te pido actor, o sea, baja un poco el volumen, no así de fuerte, me encanta, o sea, que cantes así, pero si vas a usar ese micrófono no se va a entender. Entonces, y quiero que se entienda. Entonces, bueno, o sea, ahí también, o sea, siento que pues los actores hicieron su trabajo como les dijeron, o sea, que tenían que hacerlo. Tal vez también los técnicos, pero, o sea, sí creo alguien, ¿no? O sea, o alguienes hicieron pues mal su trabajo, tal vez como consecuencia, o sea, de indicaciones recibidas, pero aún así, bueno. Um, Entre otras cosas, algo que sí me agradó de la obra es que tenía una... Estaba contextualizada visualmente entre los 80s y 90s. Más los 80s, creo. Y no, igual, o sea, no tenía idea, no era como de, ok, o sea, voy a ver a un Jesucristo, o sea, en Jerusalén y todos utilizan, ¿no? O sea, la ropa adecuada de la época, mira, o sea, así eran los peinados, así era, etcétera. O es así, o sea, desde el principio, ¿no? O sea, como todas, o sea, esto ha sido siempre Jesucristo superestrella, ¿no? O sea, alguien con ropa actual, tal vez, o sea, de los 70s, y en este caso se ha modernizado, o sea, o convertido, o sea, como en ropa ochentera, noventera, como grunge, metalera, ¿no? O sea, algo que pudieras ver, o sea, utilizar a Axl Rose o a otros miembros de Guns N' Roses o de Pearl Jam, ¿no? O sea, como ese estilo, o sea, de ropa. Um, y un poco también, o sea, más o menos ese estilo de peinados. Entonces, siento que eso fue, o sea, me agrada porque no es como, ok, como hubiera sido como tal, o sea, si Jesucristo se hubiera existido en esa época, en el siglo XX, y entonces, o sea, toda la persecución, o sea, es realmente, o sea, la historia, o sea, de Jesucristo, o sea, como este Mesías, o sea, y que empieza a sumar seguidores y realiza milagros, ¿no? O sea, y demás, y entonces llama la atención, o sea, como de la autoridad romana, ¿no? O sea, del rey Herodes, y termina crucificado, ¿no? O sea, por revoltoso. Entonces, o sea, es esa historia del pasado, pero, o sea, todo, o sea, como la estética de la obra, o sea, es contemporánea, o sea, de hace 30 40 años, ¿no? O sea, de los 80s. Am,
Eso también, o sea, se extiende con la locación, o sea, con la escenografía y proyecciones que hacen. De hecho, creo que también, o sea, la escenografía es estática todo el tiempo, o sea, no... casi todo el tiempo, o sea, un elemento de la escenografía se convierte en prop eventualmente, un automóvil, o sea, que no existía en Jerusalén en ese entonces, pero ahora sí. Eventualmente se desplaza, pero de ahí, o sea, no hay como cambios o rotaciones, o sea, o mucho más de la escenografía, o sea, como ya colocada. Sin embargo, las proyecciones atrás de la escenografía sí permiten, creo que también, darle suficiente tridimensionalidad al espacio escénico y también suficiente como variación. De hecho, es también, o sea, interesante cómo ver con estas mismas estructuras materiales que están, o sea, en el escenario, o sea, cómo se convierte en exterior, o sea, cómo se convierte en como... en prisión, se convierte en el palacio de Herodes, se convierte en, ¿sabes? O sea, como sin tener, o sea, como pues que modificar nada, o sea, esas se quedan igual, o sea, pero las proyecciones, o sea, y bueno, o sea, sí también llegan a incluir, obviamente, no, o sea, miembros del cast o los bailarines, ¿no? O sea, son el pueblo, son guardias, son o sea, bueno, son guardias de una prisión, o son guardias del rey, o son, o sea, ¿qué, no? Entonces, bueno, o sea, eso también, o sea, te ayuda como a modificar el espacio, o sea, de una manera bastante efectiva y de una manera también bastante rápida. De hecho, una de las cosas que también me gustó, o sea, que utilizaron es que en lugar de tener cortinas que se abren y cierran, o sea, era esta pantalla, esta malla extendida blanca que también, o sea, podían proyectar ahí y creo que lo utilizaron también de forma efectiva para, o sea, si tenían como que colocar cosas o en lo que se cambiaban los bailarines o cualquier necesidad y podía bajar y levantarse, o sea, lo suficientemente rápido. Y también, o sea, nunca había también, creo que una sensación de una vez iniciada la obra, salvo por el intermedio, no había, o sea, como ninguna interrupción. Supongo, o sea, interrupción de nuestra percepción hacia el espacio escénico. Como puede haberlo, o sea, como si, ok, o sea, la historia continúa la música, pero se cierran las cortinas. Y hay actores que están dialogando o terminan un baile o lo que sea, y después se abre, y luego se cierra, y luego se abre. O sea, en este caso, o sea, era como incluso si se cierra, hay constantemente, o sea, como una modificación del espacio significativa, ¿no? O sea, más allá como de un... o sea, digo, se convierte también en un efecto de transición, pero es lo suficientemente como extendido y laborioso, o sea, también, además, o sea, de utilizar, o sea, como a los actores o bailarines, por lo menos sus siluetas, o sea, y demás, o sea, de una forma que se siente como un continuum como más, pues no sé si decirla, o sea, como que, o sea, auténtico, genuino, o sea, un continuum, ¿no? O sea, no se siente, o sea, como una interrupción o interrupción parcial incluso, ¿no? O sea, como la acción de los actores continúa, pero dejamos de ver qué hay detrás de la cortina, o sea, porque aparece la cortina. Entonces, no lo sé. O sea, me pareció como bien utilizado eso. Además también, o sea, las proyecciones, o sea, llegan a tener también, o sea, cierta cualidad, o sea, como, pues, o sea, expresiva, o sea, o simbólica, o sea, en donde no es nada más mira los edificios que hay allá, sino que, por ejemplo, cuando le están dando latigazos a Cristo, las paredes, o sea, que vemos de la prisión, además, os digo, es una prisión de metal, o sea, es una prisión igual, o sea, como muy actual, se parten, o sea, las paredes y las rejas y demás, y tienen, o sea, como pues la apariencia como si fuera piel desgarrada.
y después de los latigazos cae Cristo, ¿no? O sea, y muestra su espalda al público llena, o sea, de sangre, y las proyecciones también, o sea, las paredes empiezan a chorrear sangre. Después, o sea, como de todo, de todo ese lastimar del cuerpo. Entonces, digo, eso también, o sea, como creo que estuvo, no sé, o sea, bien utilizado. También, por ejemplo, las mismas locaciones, o sea, tienen o sea, no se ven como Nazaret, no se ven como Judea, o sea, tienen, o sea, más bien, o sea, como una apariencia bastante industrial, o sea, mucho concreto, mucho metal, y tienes además, o sea, como este terreno, o sea, como destruido, no realmente desolado, o sea, pues tienes muchos bailarines, pero aún así, no sé, este auto, o sea, ya totalmente como aplastado, o sea, con cristales rotos y estrellados y demás. Entonces, es mucho, o sea, como puede verse Occidente o México, incluso en este caso, ¿no? O sea, como de, ok, si los edificios de aquí fueran edificios destruidos, o sea, si los coches de aquí fueran coches aplastados, ¿no? O sea, y estrellados. Um, entonces, siento que eso, y de nuevo, o sea, es algo que realmente todas, o sea, las obras narrativas, por lo menos, tienen que hacer, o sea, lo quieran o no, o sea, lo piensen o no, hay una construcción específica del espacio y el tiempo, o sea, por más precisos que queramos ser, por más exactos, o sea, y mira, el vestuario es la ropa que utilizaban, con la técnica de bordaje que se usó y con las telas que había en ese, o sea, que se comerciaban, que, o sea, digo, puede ser así de preciso y aún así no estás viendo, o sea, ese tiempo, es es una impresión de realidad o una evocación de ese tiempo, de la ropa que se usaba, de las costumbres de las personas, los peinados, el color de piel, el maquillaje, las estaturas, lo que sea, ¿no? O sea, tratas de convencer a tu audiencia, o sea, de que está trasladándose a otro espacio-tiempo, o sea, pero no estamos viajando, o sea, como al pasado literalmente. O sea, estamos viendo, o sea, una construcción de realidad donde tuvieron que tomarse una serie de decisiones en donde pueden ser, o sea, como tan exactas o tan libres, ¿no? O sea, como o inexactas, como se haya decidido, ¿no? O sea, como digo, a la buena o a la mala, o sea, por falta de interés, o sea, o por una intención simbólica o lo que sea. Pero finalmente, o sea, no estamos viendo, o sea, como tal ese lugar en esa época. Estamos viendo algo que se ve como ese lugar en algo, o sea, que podría ser esa época, ¿no? O sea, pero que se hizo en esta época o que se hizo hace 20 años, o sea, en lugar de hace cientos de años. Así que me gusta, o sea, también que esta obra un poco enfatiza esa cualidad que tiene, en este caso, o sea, el teatro no es exclusiva del teatro, pero justo como puede tener, o sea, ropa ochentera y edificios que pueden ser de los 80. El auto tal vez es de los 80 o tal vez no sé. O sea, incluso tal vez alguien que sepa más de autos lo vería y diría como ese es un modelo del 2000, por ejemplo. O sea, y tienes como ese anacronismo. Pero la historia, o sea, es de un personaje histórico, o sea, que no solo no era mexicano ni siquiera, o sea, de este continente, ¿no? Entonces, siento que me gusta, o sea, como esa flexibilidad anacrónica, o sea, que tiene esta obra, esta adaptación de la obra, no sé, de nuevo, o sea, que tan así sea la obra original. Y por lo menos, o sea, sí sospecharé que, o sea, hay como ciertos elementos de esta versión que yo vi que probablemente, o sea, no formaban parte de la original.
o por lo menos uno de ellos. O sea, por ejemplo, cuando arrestan a Jesucristo, de hecho, proyecciones una vez más, dejamos de ver, o sea, el escenario, se apagan las luces, pero vemos la proyección y son noticieros, con lo que asumo, de hecho, o sea, fueron cameos de gente que genuinamente trabaja en el medio y que dicen, o sea, esta noche con ustedes en el programa informativo tal, Jesucristo fue arrestado y, o sea, y tienes como estos cortos, o sea, a diferentes canales con diferentes anfitriones o diferentes comentaristas, bueno, con diferentes anfitriones. Y te dan, o sea, como pues partes de la información, o sea, se le veía muy preocupado, pero no dio ninguna declaración, o sea, y fue transportado al lugar tal y bla, 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 o sea, y está en espera del juicio del bla, 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 o sea, entonces, siento, de nuevo, o sea, como si fueran programas de televisión, algo que, o sea, no existía en esa época. Además de que cuando, de hecho, o sea, se llevan, ¿no? O sea, en el escenario los romanos a Jesús, lo persiguen, o sea, otros personajes con micrófonos, con celulares, con iPads, ¿no? O sea, que dices, incluso, eso sí, o sea, en la obra, o sea, de los 70s, o sea, cuando salió, por lo menos en la película de los 70s, o sea, es como de no podían tener iPads, ¿no? No podían tener esto. Y celulares, aparte, y celulares así, o sea, como de smartphones. Entonces, pero bueno, o sea, es algo que me gusta, o sea, cuando una obra es consciente de que puede hacer eso, o sea, que puede combinar, o sea, esta tecnología de los 2010 o 2020, o sea, con el vestuario, o sea, de los 80s, 90s, con una historia, o sea, de hace muy atrás, ¿no? O sea, después de Cristo, pero todavía muy atrás. Entonces, siento que, o sea, ahí hay, o sea, también como una creatividad, o sea, como de una historia, o sea, que te ambula, o sea, como por toda la eternidad un poco, ¿no? O sea, como por todos los tiempos, obviamente, o sea, podríamos tener como más elementos de cada década y etcétera, pero aún así, o sea, y de otros siglos, además, muchísimos siglos, como entre en ese entonces y ahora, pero bueno, aún así, o sea, me gusta que realizadores, dramaturgos, o sea, artistas, se den cuenta de que pueden jugar con su medio de esa forma también. Um, y también, de hecho, incluso, o sea, el espacio todo destruido, o sea, entre escombros y demás, también incluso lo hace ver un poco como post-apocalíptica, a pesar de que el apocalipsis, o sea, es como la parte final, si no me equivoco, o sea, de la Biblia, pero esto es como, o sea, antes del apocalipsis, la crucifixión, eh, y antes de la crucifixión, entonces, bueno. Um, pero sí, de nuevo, o sea, como muchos, muchos tiempos, muchas épocas cruzadas. Am, Creo de una manera, o sea, también bastante interesante. Am, También, por ejemplo, esto también diría, o sea, se extiende incluso, o sea, en lo musical. Creo que lo musical, o sea, es como muy consistentemente, diría yo, o sea, 80s y 70s, ahí no tienes, creo, o sea, estos saltos como de, uy, y música que suena, o sea, de hace, o sea, también, o sea, como más limitada, o sea, como en su rango, temporal, pero igual, o sea, es algo que un poco también creo que tiene como sentido justamente de, ok, ¿por qué los personajes no utilizan como ropa más, o sea, de los 2020, o sea, o de los 2000 por lo menos, para acá? Y creo que también, o sea, como justamente la instrumentación, o sea, y la musicalización, creo que dan, o sea, como esta pauta de, ok, cómo van a verse los personajes como en esta época. De nuevo, no sé si antes, o sea, en otras representaciones, o sea, se hizo así, si se hace así siempre, pero creo que también, o sea, bueno, tiene sentido, o sea, que si en otras obras se utilizan vestuarios que remiten más
a la época del relato bíblico, que en este caso, o sea, pues se tomara como referencia de, ok, o sea, de cuál de todas, o sea, las épocas podrían ser, de cuál de todos, o sea, las modas, podríamos decir, o sea, pues a la que pertenece, o sea, la música. Y creo que sí, o sea, digo, tiene algo que de hecho también me impresionó, o sea, que no sabía cuando vi la obra, es que a diferencia de otros musicales, aquí no hay diálogos. O sea, no hay diálogo hablado, todo es cantado. Y, y fue como de, ok, o sea, es un musical, pero es una ópera rock, ¿no? O sea, y justamente, o sea, también la música, o sea, que tienes estos solos de guitarra, o sea, muy geniales, también, o sea, como la batería, o sea, muy, muy enérgica, y también, o sea, tienes estos power ballads, ¿no? O sea, como de Magdalena, o sea, y otros personajes, que también, o sea, como que se ajustan justo, o sea, como también como a un, a un mismo género musical, o sea que también es lo suficientemente amplio para que cada canción, o sea, pues suene con cierta, o sea, que haya cierta diversidad también sonora, ¿no? Entonces, los actores, o sea, me parecieron bastante bien casteados. Creo que hubo algunos que alternaban en funciones, específicamente, de hecho, Magdalena. Yo tenía ganas de ver a Jimena Sariñana como este personaje. No fue a quien yo vi, pero realmente creo que la actriz, o sea, que le interpretó en esta función, o sea, que me tocó, creo que, de hecho, ya incluso, o sea, por lo menos desde las imágenes, me parece a mí, o sea, o sea, por lo menos evoca para mí, o sea, mucho más la figura de Magdalena, de esta Magdalena de la obra, que Jimena Sariñana. Porque siento que Jimena Sariñana tiene un aspecto, o sea, bastante dulce e inocente. Incluso si no lo es, y es la persona menos dulce, menos inocente en el mundo, aún así, o sea, creo que para una prostituta, allegedly, no, bueno, o sea, una 100% indudablemente prostituta en este musical, siento que, o sea, mejor casting es como de a ver quién crees, o sea, esta o esta es como la actriz que vi, o sea, me parece que es un buen, o sea, justamente yo creo que por la diferencia de edad visual que veo, o sea, tal vez solamente fue como la foto promocional que hizo igual, ¿no? O sea, no la vi con vestuario y maquillaje de la obra, pero siento, o sea, que tal vez demasiado infantil, demasiado inocente se ve Jimenina o sea, si hubiera sido, o sea, este personaje, como cierta discrepancia visual, tal vez. Tal vez no, pero ya no lo sabremos. Yo no lo sabré, o sea, por lo menos. Y justamente también, o sea, ahora, o sea, que menciona este personaje, me gustó que hay, o sea, utilizaron una mini piscina, o sea, de 3 centímetros, o sea, tal vez. Pero me gustó, o sea, la inclusión de agua en el escenario. O sea, y justamente los personajes pasan por ahí, o sea, y Magdalena específicamente tiene un número musical en donde dice, o sea, he estado con tantos hombres o sea, pero quiero estar contigo, quiero seguirte, pero ¿qué tengo para ofrecerte? Y demás, no eres como los demás, él no es como los otros, él no es pandillero, es muy trabajador y yo por eso lo quiero. Y tiene, o sea, esa no es la canción. Pero, o sea, tiene justamente, o sea, se arrodilla, o sea, frente a esta mini piscina sobre el escenario y empieza a mojarse la actriz. Y eso me gusta, o sea, porque justamente, ¿no? O sea, es
el elemento, o sea, con connotaciones, o sea, no nada más de limpieza, o sea, de estoy sucio, o sea, me mojo y se quita el lodo, se quita la mancha, o sea, sino como este elemento purificador, ¿no? O sea, de por favor, o sea, como limpia mis pecados, ¿no? O sea, que pudo haber sido nada más como imagínense que aquí hay agua, ¿no? O sea, o algo así. Pero me gusta que de hecho se utilizaran el agua y que la actriz sí se mojara. Igual, o sea, no tanto, pero aún así. Y también hay otro elemento, o sea, que es utilizado para un momento diferente en la obra, que es una regadera. Y que la proyección, o sea, también ayuda, o sea, como esta tormenta que está en todas partes, pero justamente, o sea, fue como a partir de la luz, o sea, que dije, no, a ver, espera, o sea, esto parece que es agua de verdad, o sea, y justamente, o sea, el reflejo es como, sí, o sea, hay una regadera que pusieron para, o sea, chorros de agua y el personaje, el actor, se moja, ¿no? O sea, entonces, o sea, igual la obra tal vez, o sea, podría montarse sin esos elementos, o sea, pero también me gusta, o sea, cómo utilizan esa fisicalidad, ¿no? O sea, lo mismo que si tuvieras un gusano de arena gigante, ¿no? O sea, es como, ok, o sea, el hecho de que utilicen esto real, o sea, y no nada más como de vamos a usar nuestra imaginación, o sea, está padre, o sea, no porque la sugerencia, o sea, o la evocación sea mala, no lo es, puede ser, o sea, también, o sea, más efectiva, incluso que la explicites en muchos casos, pero en este caso me gustó que hubiera agua. Entonces, y más allá, o sea, de hecho del agua, o sea, bueno, sí, está bien. Bueno, ok, otro elemento también, o sea, es una manta gigante, o sea, que dejan caer, o sea, sobre, bueno, no dejan caer completamente, o sea, dejan desplegar, o sea, sobre el escenario, pero vemos como la verticalidad de la tela. Y, y es, o sea, en un momento en donde Jesús está pidiendo, ¿no? O sea, ayuda o alguna señal, o sea, de Dios Padre, que también soy yo. Eso no monoteísta, o sea, Jesucristo. Eso no monoteísta Jesucristo superestrella, eso no monoteísta el cristianismo, eso no monoteísta el catolicismo, o sea, porque hay como, o sea, es el mismo Dios dividido en tres, o sea, porque no son tres dioses diferentes, o sea, o sí son dos dioses diferentes, y entonces es un monoteísmo de más de un dios, lo cual, o sea, creo que no tiene sentido semánticamente, así que es como de, o sea, sí soy tu hijo, pero por favor, ayúdame yo mismo, en fin. Esa es una discusión que realmente, o sea, no tiene que ver con tanto, o sea, la construcción de la obra, por lo menos, ¿no? O sea, aquí Dios, hijo, que no es Dios, pide ayuda, ¿no? O sea, al único Dios que existe, que no es Él. Y no hay mención del Espíritu Santo aquí. Y además de las luces del escenario, o sea, también despliegan esta tela que es un poco, o sea, como también si fuera como, bueno, no sé, o sea, me pareció, o sea, como si fuera una especie de camino hacia el cielo. Y también como si fuera, o sea, de todas las luces blancas, o sea, es como como si fuera la luz o la proyección así más fuerte, más intensa, más sólida, ¿no? O sea, una vez que deja de hablar, o sea, Jesús se cae también, ¿no? O sea, es esta manta. Ya dejó de haber ese diálogo como entre tierra y cielos. Y hablando de también, bueno, elementos, o sea, que retomaré, o sea, tal vez más adelante, pero no, no. Hay un personaje en esta obra que de hecho me parece muchísimo más interesante que Jesucristo, que me parece que tiene más canciones incluso
y dramáticamente también, o sea, se me hace como más atractivo que Jesús. Y es Judas. Judas, de hecho, inicialmente en la obra yo creí que era un narrador omnisciente. Porque tienes, o sea, muchos bailarines, tienes a Jesús, o sea, que está interactuando, ¿no? O sea, como con sus discípulos, o sea, con el pueblo en general, o sea, hace sus milagros, difunde la palabra, etc. Milagros como tal, o sea, creo que de hecho no vemos, o sea, como tal, más que tal vez, o sea, referidos en la letra que no se escuchó, pero... pero Judas, o sea, está cantando y está solo, está apartado de los demás. Entonces pensé, ok, tal vez este personaje es como de les voy a contar un relato, o sea, y él no forma parte, o sea, como tal, o sea, de la diégesis de la obra. Pero luego resultó que era Judas. Y eso de hecho también se me hizo, o sea, si no estaba pensado así, de nuevo por las canciones y demás, o sea, por lo menos me gustó, o sea, experimentar eso también como un giro dramático de no manches, o sea, este sí es un personaje en esta misma realidad que el resto. Y es Judas, o sea, es este personaje, o sea, como tan cercano a Jesucristo y que después lo traiciona y vemos, o sea, ese conflicto de es que voy a traicionarlo realmente, o sea, debería, puedo, o sea, y es, o sea, también, pues justamente, o sea, un conflicto, o sea, que me gustó, o sea, que disfruté, o sea, bastante ver también, o sea, entre la canción, la voz, o sea, del intérprete, me pareció, o sea, muy, muy genial. Y una de las partes, de hecho, o sea, del inicio en la obra, o sea, de lo que pude es entender, o sea, de la letra, es que, o sea, en ese entonces no hablábamos de dioses, era uno más de nosotros, ¿no? O sea, y como que hablaba de, no sé, no, o sea, de amor o de perdonar, de bla, 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 o sea, pero todavía, o sea, es como de, ok, o sea, es curioso, o sea, cómo también, o sea, cómo plantea, por lo menos aquí, o sea, me gustaría poder escuchar claramente la letra, o sea, de todo el musical en algún momento, pero me gusta también, o sea, este punto de vista que tiene la obra, o sea, en lugar de decir, o sea, sí es un dios, resulta que es un dios, o sea, y vamos, no sé, no sé, a elevarlo, o vamos a matarlo, enterrarlo, y se levanta 3 días después y camina y bla, bla, o sea, es como, o sea, es un hombre bueno, ¿no? O sea, que ayuda a las personas, o sea, que trata, o sea, como de difundir, o sea, un discurso para que todos, o sea, estemos mejor, para crecer, um, que promueve, ¿no? O sea, entendimiento y paz y otras cosas. Um, pero no hay, o sea, como tal, o sea, está, y es más, o sea, estas secuencias, o sea, también en donde Jesús, o sea, habla, no sé, como de que Padre, por favor, o sea, dame, ¿no? O sea, una señal que debo hacer, etcétera. Es una forma, o sea, también creo bastante terrenal, no divina, de contar, o sea, la historia de Jesucristo, ¿no? O sea, una visión, o sea, todavía creo suficientemente histórica, material, o material histórica. Um, y digo, pudo también, o sea, como obra de teatro, además, especialmente, o sea, pues creo que pudo haber tomado cualquier camino, no sea, y no hubiera estado, creo, mal, pero me gustó, o sea, digo, a mí por lo menos, o sea, creo que no me hubiera desagradado. Digo, justamente, no sé, es como es esta obra, o sea, donde llega a ver, no sé, no, o sea, digo, ok, esta no, o sea, pero el medio, ¿no? O sea, se permite como jugar justamente con lo sobrenatural, o sea, no o lo fantástico. Pero en este caso, o sea, me llamó la atención, o sea, que tomaran, o sea, como
esta distancia, o sea, como bastante racional, en donde digo, creo que sí, ¿no? O sea, puedes creer como que, no, es que él no sabía, pero se convirtió en Dios, o se elevó a los cielos, al reino de los cielos, o lo que sea. Eh, pero justamente, pues así como deciros, estos fueron los eventos que pasaron, o sea, y si quieres creer, o sea, que todo fue divino, o sea, pues no te voy a convencer de lo contrario. No tengo, o sea, suficientes elementos. El 100% de los elementos no han sido suficientes. Y cuando sean más, tampoco lo serán. Tampoco lo han sido. Pero también, o sea, si quieres, o sea, ver como esto, como más en su perspectiva histórica, o sea, también, o sea, es posible, pero justamente no hay nada explícitamente divino dentro de la obra, hasta por lo menos, o sea, lo que vi y entendí, o sea, y escuché y demás. Lo cual, o sea, me sorprendió y es también como pues algo también, o sea, que por lo menos, pues me gustó, o sea, que tomara como esa postura. Am, eh, Tal vez, claramente. Pero, en fin. Por cierto, o sea, en general, de hecho, creo que todos los personajes estuvieron bien casteados, me gustaron. Las voces, o sea, de hecho, también, o sea, la voz de Judas, la voz de Jesucristo, o sea, sí llegaron como a ser de wow, o sea, no, me gusta, o sea, como de cómo cantan estos cuatos, o sea, y uno de ellos, o sea, creo que no, nunca la había escuchado cantar así, entonces, bueno, o sea, estuvo padre, o sea, también como tener la oportunidad, por lo menos en este personaje, en esta representación. Pero Alex Lora como rey Herodes. O sea, yo que me encantó, es como de claro, o sea, es digo, también qué entretenido sería verlo de Jesucristo, pero me encanta, o sea, que le dieran, o sea, este papel y le dan su trono y la forma en la que se sienta y tiene un traje dorado con brillos y un sombrero de copa que definitivamente, o sea, no se vestían así en Jerusalén, pero obviamente, no, o sea, igual, tiene que ver, o sea, es como de, ay, o sea, nadie se viste como se viste como se viste en Jerusalén, hasta la fecha incluso, pero me encanta, o sea, como su traje de rey, ¿no? O sea, su corona, ¿no? Que sombrero de cobre, lo que sea, está genial, como, sus lentes oscuros, o sea, entonces, y esa voz, o sea, como tan distintiva, o sea, que probablemente puedas decir, o sea, de otros cantantes, como es que esta voz claramente es de fuera, pero bueno, o sea, yo la voz que identifico es como así, o sea, ese es Alex Lora. Los demás, si los escuchas solitos, o sea, no te podría decir quiénes son, o sea, si no veo, o sea, si no veo, o sea, como la lista del cast, si no los veo actuar, pero Alex Lora es como de, ok, sí sé quién, cómo suena. Y, aparece muy poco en la obra, pero, o sea, excelente uso de tu Alex Lora, excelente, ¿no? O sea, también muy dosificado, no lo necesitaba en toda la obra, o sea, si está aquí nada más, súper bien aprovechado, me encantó. Entonces, también hace un poco eso, o sea, como la impresión que puede, o sea, tener algo que de hecho, por ejemplo, no vi en Kalimba en esta misma obra. Que era como de, ok, ¿quién es Kalimba? Es, o sea, un romano que arresta a Cristo. O sea, pero, o sea, siento que por lo menos para mí, o sea, poco fue como la impresión, además de no poder escuchar, o sea, como lo que cantaba, es como de, ok, ¿quién es? O sea, o qué hace, o por qué tiene él este papel. En el caso de Lora, que, ok, o sea, también fue segundo acto, ya había, o sea, mejor audio. Aún así, o sea, siento que tal vez, o sea, o sea, como una experiencia también, o sea, algo, eh,
como algo equivocada, ¿no? O sea, no sé cómo habría sido, o sea, si no hubiera escuchado lo que cantó. Pero bueno, verlo en un trono, ver, o sea, como guardias, a sus costados y demás, o sea, también como que siento que podía entender más quién era este personaje. Hay menos personajes en el escenario en general en ese momento, entonces también sobresale más su figura. Um, o sea, pero sí, o sea, siento que la presencia escénica que tiene, o sea, a pesar de tan pocos minutos sobre el escenario, o sea, aún así, wow, o sea, como que me acuerdo de él todavía, es para mí tal vez la parte o de las partes más memorables, o sea, de esta obra. Um, y no necesariamente por el guión, que siento que eso también, o sea, en el caso de un personaje como Magdalena, siento que fue más la cuestión, o sea, de, ay, es que quiero estar con él, o sea, porque tengo que, o sea, tiene que ver más, creo, o sea, con el personaje, cómo está escrito musicalmente y cómo está musicalizado, o sea, dentro de todo el relato, a diferencia, o sea, de Lora, que también, o sea, tiene así una participación dramática importante, pero, o sea, ya él solito siento que sí, o sea, como que irradia personalidad de ese cuate, o sea, entonces, como se para en el escena, sí le voy a prestar atención a ver qué hace. Entonces, y a ver cómo lo hace, ¿no? Entonces, no sé. También hay algo, por cierto, parte de del repertorio, o sea, de mi ignorancia teológica. Pero cuando Herodes se encuentra a Jesús, le dice como de, entonces tú eres Jesucristo. Y numerosas veces en la obra le llaman Jesucristo. Y desde luego, o sea, como pues el título, ¿no? De la ópera rock es Jesucristo, superestrella. Antes de que se escape ese pensamiento, una vez más. Eso es parte, de hecho, o sea, también de lo que, de lo que me gusta, o sea, de esta perspectiva de no hablábamos de dioses en ese entonces, era uno más de nosotros. Era un ser, o sea, digo, esto ya es parafrasear, ¿no? O sea, pero era un ser humano. Y, o sea, de nuevo, esto no está dicho así explícitamente en la obra, o sea, pero si piensas, ok, era uno más de nosotros, era un mortal, era un buen hombre, era un excelente hombre, o sea, pero era un ser humano, era una superestrella, era un rockstar, o sea, era alguien, ¿no? Que tenía, o sea, mucho que ofrecer y muchos lo siguieron a donde sea que fuera, a donde sea que los llevara, ¿no? O sea, era como es equiparar y también, o sea, a partir de la música de rock, o sea, es esta figura que jala masas, que tiene, o sea, uno o múltiples discursos que la gente escucha y sigue y lleva incluso a la acción. No nada más, o sea, que un mensaje que se predica y se predica, o sea, sino, ok, o sea, digo que debemos hacer esto y la gente lo hace y quien lo predica lo hace, ¿no? Entonces, siento que tiene, o sea, también como es hacer este símil, o sea, de decir, Jesucristo no era un Dios, era un rockstar. Y esto tiene que ver, o sea, con esta otra duda ya, listo, o sea, el pensamiento no escapado, pero, o sea, tiene que ver, o sea, con esta duda, que no me tuve el suficiente la molestia de investigarla antes de esto, pero es Cristo, o sea, es Jesucristo, Jesús, el crucificado. Porque si fuese así, entonces, ¿por qué diablos le llaman Cristo antes de estar en la cruz, antes de la sentencia de te van a crucificar? O sea, porque es como, o sea, ¿sabes? O sea, no...
O sea, digo, tampoco debería ser Jesús, ¿no? O sea, debería ser como Yeshua, una cosa por el estilo. Pero ok, o sea, no nos gusta decir, nombres en idiomas que no queremos reconocer su existencia, ¿no? Entonces, pero el Cristo, o sea, no es, o sea, como apellido, o sea, pero es eso, o sea, es el crucificado, porque si es el Mesías, y en hebreo antiguo, digo, es el Mesías. Pero para todos, o sea, conocedores de la Biblia o predicadores, o sea, de la misma y para todos, o sea, hebreos antiguos y similares en la audiencia, más allá de la pantalla, o sea, ¿es Cristo Mesías? O sea, como, esa es la única, o sea, o es como adquirió el significado, o sea, de Mesías, pero originalmente el significado era como el de la cruz o sea, algo por el estilo. O sea, es como de, no sé, o sea, como, digo, las palabras también tienen, o sea, como individualmente una historia, o sea, de relación mínima entre significado y significante. O sea, ya también existe, o sea, como de que sentido y bla, 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 pero connotaciones, denotaciones, o sea, pero, o bueno, elementos denotativos, connotativos, etcétera. Pero, no sé, o sea, como cuál es como la historia de la palabra Cristo. O sea, incluso si en hebreo antiguo significa Mesías, o sea, y, y creo que rey también, una cosa así. No sé, pero bueno, o sea, de nuevo, o sea, este, entonces, vasta ignorancia, o sea, en el tema, si no se habían dado cuenta. Uf. Me gustó que la música de hecho estuviera en el escenario, estaba escondida y eso me encantó un poco. También tenían como su propio sistema así como de micrófonos y bocinas y demás, pero se revelan justamente estas partes del escenario que no se mueve, que también un poco justifica, o sea, o suma al hecho de que no se pudieran mover, porque es como de claro, o sea, porque estaban tocando, porque, o sea, es como si mueves a alguien es como de, uy, a ver, o sea, es más difícil tocar. Entonces, no lo sé, pero que se revelan como de wow, todo este tiempo, o sea, estaban frente a mí y no los vi porque estaban tapados, o sea, y que los descubran y entonces podemos ver, ¿no? O sea, también estos músicos, eh, no lo sé, o sea, pues está bastante genial. Um, También hay bastante simpatía, por cierto, por el personaje de Judas. Eso me gustó en esta obra. O sea, no lo tratan como tal, como traidor maldito, ¿no? O sea, deberías morir, que, o sea, o arder en el infierno. Un poco sí, porque, ok, tal vez no es como tan amable la obra con Judas. Se suicida y lo volvemos a ver, o sea, si no a él, por lo menos al mismo actor en el infierno, con un montón de diablos y diablas o lo que parecen ser tales. Pero, o sea, por lo menos vemos eso, o sea, un personaje conflictuado, o sea, y que no quiere, o sea, vender, o sea, o denunciar, o sea, a Cristo. Y justamente vemos cómo estos representantes de la autoridad o agentes gubernamentales, o sea, se acercan justo, o sea, para convencerlo, para ofrecerle, o sea, dinero y Judas es como de no, porque es que, o sea, es dinero maldito y es como igual es dinero que te va a servir, ¿no? Es como... Todo el dinero maldito es buen dinero, ¿no? O sea, entonces, o sea, es dinero útil. Así que finalmente, o sea, si toma esta decisión, o sea, se encuentra con Cristo, o sea, tienen esta despedida que también, o sea, después atormenta a Judas y Judas finalmente se suicida.
Bueno, no finalmente, o sea, prefinalmente se suicida, finalmente termina en el infierno. Ok, tal vez sí. No, no es tan buena onda esta obra con Judas. Pero, aún así, o sea, y me gusta bastante también ese efecto especial. Apagan las luces, tienen el proyector, o sea, como única fuente de luz. Tienes esta silueta en contraluz y, o sea, ves claramente a un hombre colgado desde la ropa. Lo cual ojalá hubiera estado mejor ese efecto especial. Porque especialmente como gira, o sea, es como desde frente, o sea, se ve como un hombre colgado, pero ya luego se pone de lado y es como de, ok, ese no es un hombre colgado, ¿no? O sea, bueno, está colgado de la ropa. Pero alguien que estuviera a un costado entre la audiencia es como de, mira, un hombre colgado desde la ropa y luego gira y es como de, no, es un hombre colgado, ¿no? Del cuello. Pero sí, creo que eso pudo haberse disfrazado, o sea, mejor. Aún así, o sea, está bien, ¿no? O sea, es como de se entiende. Aunque pudo haber quedado mejor. Y digo, ya después de eso, o sea, Judas desaparece, ya nos quedamos nada más con con Jesucristo. Y hay también, o sea, un par de elementos más, de hecho, ahí que me llamaron la atención, o por lo menos uno. Es que es el hecho de, aparte de este fondo con proyecciones, tienes una cruz hecha de dos pantallas, como pantallas, o sea, que verías en el camino que proyectan X publicidad. En este caso, o sea, se utilizan también, o sea, como una forma, o sea, como un medio para expresar significado también. O sea, digo, la cruz ya, aunque fuera de madera y todo, o sea, también expresa significado, o sea, súper histórico, de mucho tiempo, o de suficiente tiempo, pero, o sea, en este caso, como son pantallas, proyectan imágenes a través de ellas. Y como son pantallas, o sea, puedes tener a tu actor crucificado y las imágenes si fuera proyector, o sea, las imágenes estarían sobre su cuerpo, pero como son pantallas, están detrás de él y de alguna forma es como si estuviera crucificado, o sea, en los pecados del mundo, o sea, Cristo es crucificado, o sea, a modo de redención de la humanidad, o sea, o en busca de este perdón, ¿no? O sea, de yo cargo con el dolor, yo cargo con el castigo. Y explícitamente, o sea, en la obra dice, perdónalos, Padre, ¿no? O sea, y vemos este conjunto de imágenes de guerras, de explosiones, de Putin, o sea, como otras cosas, ¿no? O sea, que han sucedido además, o sea, en la humanidad desde después, o sea, de esa época. Y es como, vaya, o sea, como cuánto dolor, cuánta destrucción, o sea, y seguimos aquí, ¿no? O sea, también muchos logros en todo eso, pero aún así, o sea, mucho dolor, mucha destrucción. Y es como de, o sea, pero no son malos o no es su culpa, ¿no? O sea, o es que no saben. Entonces, creo que es una... también, o sea, es una edición interesante, no sé si sea original de esta versión, o sea, si ya se ha hecho desde siempre, desde cuándo, o sea, pero aún así, pues, o sea, un buen elemento también, o sea, porque justo también apagas, o sea, como las luces, pero tienes esta luz y esta figura y es como de, Cristo, ¿no? O sea, y es como si de algo sirvió el sacrificio, si valió la pena, ¿no? O sea, si no fue todo esto para nada. Y también hay momentos en la obra, por cierto, o sea, donde la luz, o sea, digo, así como se apaga, también llega a ser muy intensa, muy cegadora, o sea, más de lo que, de lo que he visto que se utilice en cualquier obra. No sabía, o sea, que podían alumbrar tanto, pero justamente también para evocar el cielo y para evocar a Dios, ¿no? O sea, para evocar la divinidad, o lo divino. Eh, Así que, tal vez incluso también, o sea, como lo más allá, ¿no? O sea, lo que está más allá de lo material, del mundo, o sea,
que vivimos carnal y efímero y lleno de pecados y limitaciones y demás, ¿no? Es como de, ok, no es necesariamente Dios, es como lo que trasciende, o sea, lo inmediato. Entonces, también, o sea, en términos técnicos, o sea, creo que o sea, salvo por ese único gran defecto que tiene, que creo que estuvo, o sea, también como bastante bien, los actores, el trazo, o sea, las voces también, o sea, y el tener, o sea, como que desplazarse y cantar, o sea, las coreografías también, los cambios, o sea, de vestuarios, o sea, de los mismos bailarines. Sí, no sé, o sea, los músicos. Muy bien, salvo por eso que no estuvo muy bien, que fue lo opuesto muy bien. Pero en fin. Y esa fue la historia de cómo Jesucristo no se convirtió en Jesucristo porque ya era Jesucristo. Y cómo Jesús descubrió cuál era la ley de Herodes.